Bien, amigas y amigos, tal como le habíamos comentado, tenemos a nuestro amigo Alberto Rey. Alberto Rey es consultor en seguridad y tiene una, en los últimos días, yo diría que desde que arrancó el proceso de Juan Guaidó, se ha dedicado desde su cuenta en Twitter y desde sus columnas en medios de comunicación y en las entrevistas que ofrece a los medios, de dar algunas opiniones de importancia, en mi opinión, en lo que se refiere a los temas de seguridad, más allá de lo que es la seguridad ciudadana, sino hablando de la seguridad en términos globales. Alberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación. Alberto, hay un artículo que has publicado recientemente en la página web, en el portal informativo Panam Post, que ya decir que fue en Panam Post es de alguna manera anunciar la contundencia del mismo, pues Panam Post se ha convertido, gracias al cielo, en una especie de última trinchera de exposición de verdades. Tu último artículo allí habla de la conciencia de la guerra al valor de la verdad. Y allí en el lead, en el resumen del artículo, dice: la política comunicacional del gobierno de Juan Guaidó es defectuosa. Estamos confundiendo a nuestros aliados y no al enemigo. El régimen se aprovecha de ello para manipular y narrar los hechos a su conveniencia. La gran pregunta es, Alberto, ¿está perdiendo el gobierno interino la guerra comunicacional? El relato, la marcha del relato lo tiene prácticamente acaparado el régimen, ¿o me estoy equivocando? Bueno, lo comunicacional es una de las tantas batallas que se pelean en esta guerra, Daniel. Lo comunicacional además es clave porque es la construcción de la base de la opinión pública. Y en este tipo de guerras no convencionales, como un poco lo explico en el artículo, la opinión pública es determinante para construir como un sustrato sobre el cual avanzar. Hay que entender lo siguiente: el poder de Juan Guaidó es un poder informal, por mucho que está acompañado de una designación legítima de la Asamblea Nacional, pero Juan Guaidó no fue electo por voto popular. Él llegó allí como presidente. Como presidente, exactamente, como presidente. Él llegó allí por una condición, por un resquicio de la Constitución. Y el poder realmente se lo dio la gente. Y él se debe, y su poder se debe al de la gente. Por lo tanto, su capacidad de comunicación con la gente es clave para mantener su poder. De allí que si su poder de comunicación falla, ese enlace, que no es muy fuerte, es un enlace muy débil, y el que está sometido a múltiples ataques del Estado, del régimen, de algunos opositores inclusive, pero de él mismo, de sus propios errores, hace que ese vínculo empiece a romperse y de allí que empiece a diluirse ese poder. Es clave, por tanto, que se revise esa política comunicacional. ¿Cómo se está entendiendo él con la gente? Porque es evidente, no solamente en las redes sociales, sino cuando tú ves las manifestaciones en la calle, etcétera, cómo la gente percibe que se siente engañada de alguna manera por las posiciones a veces ambiguas u opacas que tiene Juan Guaidó frente al ciudadano venezolano. Ahora, tú como experto en seguridad, has hecho, inclusive has llamado a una famosa cita que de alguna manera yo también ha sobrevolado mi cabeza muchas veces desde que en estos procesos, ¿no? Es que cuando se inicia una guerra, la primera víctima es la verdad. Así es. O sea, que habría que preguntar, ¿tú crees que estamos en una guerra? Definitivamente, Daniel, definitivamente. No es una guerra, quizás en los términos y montada sobre un esquema, sobre los paradigmas de guerra que nosotros conocemos, pero esto es una guerra, ¿no? Aquí hay un proceso de disolución del territorio, aquí hay un proceso de diáspora, aquí hay un proceso de criminalización
del enemigo, es decir, de la oposición. Aquí hay un proceso de saqueo continuado del Estado y de nuestro territorio. O sea, cuando yo lo digo en el artículo, cuando tú metes a Venezuela en una caja negra y ves lo que entra y lo que sale de allí, se parece a Siria, se parece a Libia, se parece a Afganistán. A lo mejor no nos estamos matando, porque esto no es una guerra civil en donde los venezolanos estamos peleando unos contra otros en una lucha armada, porque en el fondo los venezolanos todavía creemos que esto se puede resolver por vías pacíficas, pero en otros planos de la realidad estamos peleando una batalla, una guerra muy importante. Ahora, pero disculpa que te interrumpa, porque tú sabes que yo tengo la misma idea. De hecho, yo trato no voy a decir que es una tesis, pero por lo menos podría decir que es una hipótesis, ¿no? Revisando la historia, uno se encuentra que aquí hay procesos en la sociedad venezolana que no se han cerrado y hay batallas que no han terminado. Yo siento que en algún momento del siglo XVIII, como dicen los historiadores, arrancó una guerra civil, un grave conflicto entre las clases sociales venezolanas del contexto colonial. Y ese conflicto arranca en determinado momento por las contradicciones entre los blancos criollos, los llamados grandes cacaos, y los llaneros, por el territorio y por la actividad económica. Cuando se vienen abajo los precios del cacao, evidentemente los grandes cacaos, es decir, los hacendados pertenecientes a la clase privilegiada blanca criolla venezolana, tienen que cambiar de rama porque ya el cacao no era fuente de riqueza. Entonces se van a la ganadería, y para meterse en la ganadería tienen que invadir el territorio de los llaneros. Y ese conflicto, los llaneros, fundamentalmente pardos, indios, esa población que inclusive era vista como salvaje por el mantuanaje venezolano de la época, eso termina generando un conflicto que cuando estalla de verdad, todos los historiadores del proceso independentista hispanoamericano hablan de Venezuela y de su guerra de independencia como una guerra violenta, como una guerra de ribete, guerra de colores, inclusive hablan por el tema racial. Y Vallenilla Lanz dice, inclusive se lanza y dice que eso fue una guerra civil. Y se basa en las cifras, inclusive de los participantes, de que no eran españoles contra venezolanos, no, que eran venezolanos contra venezolanos peleando a favor del rey o en contra del rey. Pareciera que esa guerra no ha terminado. Pareciera que nosotros a lo largo de nuestra historia lo que hemos hecho han sido grandes treguas. Ya esas grandes treguas las hemos llamado paz. Pero que de vez en cuando, con distintos ribetes, vuelven a estallar esos conflictos no resueltos de nuestra sociedad. Y te digo todo esto y me disculpas la larga perorata, porque cuando uno habla de que estamos en una guerra, de enfrentar una guerra, o de una guerra, o cuando te previenen, no, es que hay que tener mucho cuidado con que aquí venga una guerra civil. ¿Estamos hablando el mismo idioma o aquí hay otras consideraciones que tú quisieras hacer al respecto? Bueno, tú estás contando el inicio de todo este proceso, ¿no? Y esto es un proceso que ha venido construyéndose, así como ocurrió este proceso bien interesante en Venezuela que tú relatas y que manejas muy bien. Cada país ha tenido, digamos, sus ciclos no cerrados de confrontaciones sociales, de violencia, y parte de, digamos, de la sanación de una sociedad viene dada en saber curar estos procesos. Por eso, pero para poderlos curar necesitamos una tregua, necesitamos cierta paz. Quizás en esos 40 años de mal llamados Cuarta República, que fueron probablemente nuestro periodo de paz, de mayor estabilidad, pudimos sanar muchas cosas. Pero hubo cosas que no quedaron o no nos dio tiempo de hacerlo. Y bueno, cuando llegan estos agitadores históricos, como Hugo Chávez, montados sobre unos discursos de agitación, subversivo, bueno, se remueve todo esto y es como abanicar el fuego. Al final lo que estás es alimentando
una serie de odios, de conflictos, de posiciones encontradas frente en un país con instituciones muy debilitadas. Y bueno, al final terminamos viviendo esto. Pero no podemos olvidar algo, por muy aislada que esté Venezuela, Venezuela está metida en un mundo que está en plena globalización, en plena proceso de hipertecnologización. O sea, nosotros formamos parte de este mundo y entonces las herramientas, los medios de lucha de las guerras hoy en día son muy distintos. Y bueno, y por eso es que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Por eso es que el ciberespacio, el espacio y la dimensión física también es un campo de batalla. Oye, cuando yo veo estas confrontaciones como lo que se vio en la Cota 905, tú dices, bueno, por Dios, estas son las imágenes del Líbano, estas son las imágenes de Siria, estas son las imágenes de Libia, ¿no? En plena capital. En plena capital, a 3 kilómetros de Miraflores. Así es. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros realmente? Bueno, es una guerra multidimensional que tiene manifestaciones violentas en distintos espacios, en distintos terrenos. Estos se llaman campos de batalla, en distintos campos de batalla, y cada uno tiene partes. Hay unas donde las partes son el régimen contra la oposición, otras es donde hay oposición contra oposición, porque estas guerras no tienen rostros definidos. O sea, aquí el malo no se pone un antifaz ni se viste de negro. O sea, aquí el malo es anónimo muchas veces. Ahora, pero ese anonimato a veces permite ver algunas cosas. Por ejemplo, aquí estamos en presencia de un fenómeno, y por eso es que el tema de la historia termina siendo importante, Alberto. Hay gente a la que le aburre. A mí me pasa con frecuencia que cuando uno dice estas cosas, como raro, pero si uno revisa la historia, el proceso de pacificación, y de eso quería hablar contigo en especial, porque tú tienes todo ese concepto que has manejado junto al profesor Bayardo Ramírez Monagas, de la paz delictual. Sí. Hay ese proceso que se llamó la paz gomecista, que sus opositores llamaban la paz de los sepulcros, ¿okay? Es la conclusión de un largo proceso de anarquización del país en manos de montoneras, en manos de que se alzaba, que cualquier caudillo agarraba 10 hombres y 10 machetes y 3 fusiles y se tomaba un pueblo. Y aquí esto no era un país, Venezuela era un territorio en manos de señores de la guerra. Hoy, entonces vemos cómo este fenómeno de los pranes se ha convertido en algo donde prácticamente hay unos nuevos caudillos con más o menos las mismas aspiraciones que los caudillos de las montoneras de antes: territorio, dinero, poder, confrontación con el Estado y las instituciones legalmente constituidas. Y prácticamente estamos en un proceso, yo no sé si es que aquí estamos en la construcción de un proceso que va por donde uno cree que va, hacia una anarquización que irremediablemente terminará en otra vez pedir una mano dura que acabe con todo esto. Bueno, mira, déjame agregarte algo a esa historia que tú empezaste a contar. Es que la estructura que a partir de estos planes de la patria que empezó a construir Chávez a partir del 2007, de la distribución de las fuerzas militares sobre el territorio venezolano, lo que han hecho es reforzar eso que tú estás diciendo. Es decir, esta división de Redis y Sodi ha construido un neocaudillismo militar en Venezuela. Y cuando tú ves cómo el país está picado en 8 regiones de defensa integral, tú lo que volviste a Gómez, ¿entiendes? Tú disolviste la unificación del mando del ejército y la picaste en 8, la compartimentaste. Y no solamente la compartimentaste, le entregaste espacios territoriales para controlar grandes negocios y de explotación de riqueza venezolana. Y no solamente le compartiste eso, sino que los asociaste con bandas criminales para que fueran tus socios en ese proceso de explotación de riqueza. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, Daniel. Y eso es gravísimo. Es decir, nosotros... el Estado venezolano construyó
una plataforma para disolverse y para construir estos nuevos caudillos verdes que tenemos ahora y que se reparten el mar, la tierra, el espacio. Y bueno, y por eso es que ha sido tan difícil remover a esta gente del poder, porque el poder está segmentado, está compartimentado, está fraccionado, y no basta con que tú te sientes a dialogar con una parte del poder, porque la otra a lo mejor se va a oponer a esos acuerdos que tú termines llegando. Como en efecto ha ocurrido. Como ha ocurrido, y por eso es que, y no es que aquellos que promovemos posiciones distintas al diálogo seamos unos belicistas, porque aquí yo no quiero, yo no estoy pidiendo la guerra, nosotros estamos pidiendo libertad y democracia, como lo queremos todos los ciudadanos que nos formamos en eso y que nacimos en esos 40 años, ¿entiendes? Pero oye, pero definitivamente esa no es la vía, a través de negociando con estas nuevas montoneras, que son peores que las de Gómez, déjame decir, porque bueno, estas están armadas con misiles rusos, y estas tienen sistemas de radares chinos, y estas tienen el dinero de la corporación más importante del mundo, que es la corporación de la producción, tráfico y distribución de drogas, ¿entiendes? Entonces, esto es un poder que tenemos aquí. Pero de ese poder, y qué bueno que tocas lo de la negociación, porque tú has señalado que bueno, que sí, que lo que hemos visto, ¿no? O sea, ¿por qué fracasan las negociaciones? Yo siempre me planteo esto, yo digo, bueno, yo a veces, inclusive yo llegué a pensar, una vez yo digo, bueno, pero ¿por qué se buscan tantas islas para negociar y no se van a Cuba? Si al fin y al cabo ahí es donde está, parece que la cabeza del asunto, pero parece que tampoco sería tan fácil, porque entonces parece que todas estas negociaciones han fracasado, porque esto que llaman oposición negocia siempre, parece que con una facción del chavismo, y esa facción normalmente parece que no está facultada para hacer cumplir cualquier pacto al cual lleguen. Nosotros tenemos un mapa, hemos hecho el trabajo como venezolanos de por lo menos identificar cuáles son las facciones y quiénes son las cabezas de esas facciones del chavismo. Mira, sí, ese es un trabajo que se ha hecho desde varios analistas, desde sus distintos espacios lo han hecho, ¿no? Yo he hecho mi parte, y yo te diría que por lo menos hay 5, ¿no? 5 espacios divididos, y no solamente son espacios territoriales, sino espacios de poder realmente. Necesitaríamos 2 programas para hablar de esto, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que hay un espacio, digamos, que llamemos el de la oligarquía roja. Es este espacio que es el que representa a Maduro y el entorno de Maduro, con conexiones con el espacio militar, porque los militares también tienen su fracción importante dentro de todo esto. O sea, no son espacios aislados, son espacios interconectados, y que en un equilibrio inestable muy delicado, pero que al final uno vigila al otro, uno cuida al otro, porque si no, eso es como un castillo de naipes que cuando le sacas la carta incorrecta lo derrumbas. Y por eso es que no remueven a un individuo como Vladimir Padrino del Ministerio de la Defensa, porque eso es una barajita clave dentro de este castillo, y por eso es que ni mencionan a Tarek El Aissami, porque es otra barajita clave dentro de todo este juego, y así podemos ir identificando 4, 5, 6 individuos, porque déjame decirte, uno de los grandes prescindibles de este proceso es el propio Maduro. Claro. Fíjate yo creo que eso es evidente, ¿no? O sea, uno lo ve. Y mira el 30 de abril. ¿Sí? Exacto. Mira el 30 de abril. El 30 de abril, ¿a quién estaban negociando? Al propio Maduro. Delante de todo el mundo. Inclusive creo que hasta él sabía. Así es. Pero entonces aquí a lo que vamos, fíjate, te tomo la palabra, vamos a tener que dedicarnos a hacer un programa exclusivo a hablar de cuáles son todas esas facciones, pero fíjate algo, el planteamiento que se está haciendo recientemente, ¿no? Ya cuando nos queda ya minutos, es que se está manejando que la única forma de llegar a las elecciones libres es a través de no un cese de la usurpación, sino un cese de la sanción. Entonces aquí andan unos opositores
disfrazados, o usurpadores también, porque son los opositores usurpadores, diciendo que no, que aquí hay que retirar las sanciones porque las sanciones le están haciendo daño al país, porque son un obstáculo para llegar a los acuerdos y tal, y no sé qué, y todo aquello. Y entonces nos venden el caramelo envenenado de que si quieren elecciones libres, basta de sanciones. Sí. ¿Tú le arriendas las ganancias a esa parcela? No, por supuesto que no. Aquí nos quieren cambiar elecciones por sanciones o sanciones por elecciones, mejor dicho, y eso no existe. Eso no existe. Las sanciones son te dan el apalancamiento no necesario, más no suficiente para remover al régimen. Pero si nosotros removemos entonces ese punto de apoyo, nos estamos quedando sin absolutamente nada. Evidentemente las sanciones son un elemento de presión, de fuerza, para poder empujar al régimen, para desalojar al régimen. Sin embargo, como todo régimen criminal, estos son insertados dentro de este mundo globalizado, también aprende a construir sus redes criminales para tener acceso a aquello que no tiene acceso porque las sanciones se lo bloquean. Por eso es que es absolutamente falso plantear que las sanciones son las que tienen al país pasando hambre. Eso no existe. Esta gente ha construido medios alternos para recibir recursos. Y por eso es que las sanciones nunca se terminan, porque en la medida que los Estados Unidos y Europa han ido identificando cuáles son esos medios, los han ido cortando y cortando y cortando. Pero estas redes criminales son sumamente hábiles, tienen muchísimo dinero y bueno, y les cortan una y construyen otra. Eso es porque los planes nunca se acaban, bueno, porque matan a uno y salen 4. ¿Entiendes? Es más o menos el mismo sistema, porque así funciona la delincuencia organizada. Y aquí estamos metidos en un sistema global de delincuencia organizada. Y Venezuela, bueno, forma parte de este conglomerado importantísimo. Mira, la delincuencia organizada, una de las cosas que más necesita es espacio para operar. Santuarios, territorios. Eso fue lo que pidió la FARC antes del Plan Colombia. Denme una zona de distensión. Exacto. Bueno, Venezuela se convirtió en una zona de distensión inmensa para la delincuencia organizada transnacional. Por lo tanto, bueno, mira, entregar este caramelo no es fácil, ¿entiendes? Y aquí pero fíjate algo, ¿no? Sin ánimo de ser defensor de abogado del diablo, ¿no? Pero van cerca de 5 años de sanciones contra el régimen y sus cabecillas. Y el régimen sigue allí. Y a sus cabecillas principales ni se les ve más flacos, ni se les ve más ojerosos. Inclusive hay hasta familiares de Nicolás Maduro y Silvia Flores presos en los Estados Unidos acusados de narcotráfico, perseguidos en toda parte del mundo, sanciones personales, dinero y propiedades confiscadas. Entonces la pregunta es, ¿han sido efectivas esas sanciones o es que faltan sanciones donde de verdad duelan? ¿Qué le falta a las sanciones para que sean fulminantes? Mira, las sanciones, como te dije hace un ratito, son necesarias, pero no son suficientes para fulminar a un régimen como el que usurpa el poder en Venezuela. No podemos quitarlas, porque las sanciones han ido construyendo un cerco que ha obligado al régimen a tener que buscar medios alternos para subsistir. Y cuando hace eso, dispersa su fuerza, dispersa su poder, dispersa sus recursos. Y eso los debilita. Las sanciones es un sistema de debilitamiento del régimen, pero no al nivel para agotarlo y desalojarlo. No al nivel de decirle, mira, tú estás ya contra el piso y ahora lo que te corresponde es negociar para irte. No, todavía. ¿Por qué? Porque tiene grandes aliados internacionales que lo siguen sosteniendo. Por eso es que las sanciones deben mantenerse ahí. ¿Que faltan espacios para sancionar? Claro que faltan. Lo que pasa es que esto es un trabajo casi que detectivesco. O sea, en los Estados Unidos hay decenas de personas investigando por dónde mueve el dinero el régimen venezolano, por dónde se mueven los grandes cacao, pausa tu palabra, del régimen venezolano y cómo están manipulando las cosas. Mira, y este mundo globalizado, así como funciona, digamos, para el bien, también funciona para el mal.
todo este tema, por ejemplo, de las criptomonedas y todo esto se ha convertido en un medio a través del cual se alimenta este tipo de regímenes para recibir recursos. Y ellos siguen recibiendo recursos mermados y como tú quieras. Por eso es que no les importa comprar medicina, por eso es que no les importa comprar comida al final, porque no tienen cómo, pero sí les importa sobrevivir y subsistir en ese sistema. Así es. Así es, Alberto, te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que sin duda hay todavía un seguimiento que hacer. Ahora una pregunta final en los minutos, los segundos que ya nos quedan. ¿Tú crees en una salida de toda esta desgracia a través de unas elecciones? ¿Tú crees que esa ruta cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres es viable? Ese poema de 3 versos que se construyó allí es el deber ser, pero lamentablemente pareciera que no es. Efectivamente, lo deseable es que haya un cese de la usurpación. ¿Pero por qué? Para poder organizar unas elecciones que sean medianamente competitivas y libres. ¿Cómo podemos nosotros, con un país subyugado, sometido, dominado, al que lo compran con una caja de comida, porque a ese nivel hemos llegado, pensar que vamos a tener unas elecciones libres, Daniel? Por Dios, eso no es viable. Entonces, nosotros necesitamos que el régimen salga del poder y necesitamos una pausa, una tregua, como tú lo dijiste hace un rato, para poder construir unas condiciones para que se den unas elecciones en condiciones más o menos irrestrictas para que la gente pueda votar con libertad de conciencia. Eso a lo mejor suena medio utópico, pero es necesario construir esas condiciones. Por eso es que hay que revisar el REP, por eso es que hay que nivelar el tema social y económico del país, porque unas elecciones en medio de este caos, bueno, imagínate, no cualquier cosa puede pasar. Sería el peor de los errores. Podríamos terminar instalando un régimen mucho peor, mucho más cruel, mucho más sangriento, además refrendado por unas elecciones. ¿Bien? Entonces no podemos pensar que las elecciones son la vía para resolver el problema. Sería el peor de los escenarios, Alberto. Te agradezco muchísimo esta conversación, espero que se repita. Estoy seguro que estarás allí. Yo me despido de este programa siempre diciendo lo mismo, Alberto, y me perdonas que lo tenga que decir, pero es que cuando uno habla de todas estas cosas y siente que todo es horrible y la gente entonces se queda y dice, oye, pero esto no tiene fin, esto no tiene salida. Yo siempre recuerdo a la gente una cosa que de alguna manera los llena de esperanza. El creador de toda esta desgracia era Chávez, y Chávez no vuelve porque se murió. Entonces hay que darse cuenta de que en algún momento esto se acabará, porque inclusive desde el punto de vista vital, esta gente no es eterna. Y aunque ellos no lo quieran, también se van a morir. Y aunque se mueran en el poder, pero va a llegar un momento en que no estén allí. Y los que queden, y porque yo no es una burla decir que Chávez está muerto y no volverá. Es una realidad. Pero también es una forma de decirle a la gente, mira, estos tipos no son eternos. Y no hay mal que dure 100 años. Yo sí siento que la salida no es mañana ni es instantánea, pero aquí de que hay una salida, porque si vimos al creador de esta desgracia morirse como se murió, yo estoy seguro que a estos tipos los vemos peor, porque yo espero verlos de verdad como como con ese uniforme anaranjado metidos en una jaula en los Estados Unidos. Alberto, ese es mi speech final. Gracias. Pues así, no perdamos la esperanza, Daniel, porque la verdad es que esto es una batalla, esto es una guerra que se pelea en varias batallas, y déjame decirte, podemos ganarla, pero tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlo. Así es. Amigos, Alberto Rey, experto en seguridad, síganlo en Twitter, su cuenta de Twitter es @seguritips. Alberto Rey igualmente está publicando una serie de artículos muy interesantes sobre este tema en la página web Panam Post. Búsquenlo, que sin duda alguna va a ser de su agrado. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y será hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias a ti.